Después de Segovia, el segundo bloque, y tenemos que hacer por lo menos el espacio para poner un material que grabamos con Karina el domingo fue, ¿no? Sí, el domingo, que estuvo de Narváez aquí en Moreno, destacando la tarea de Ferraro y diciendo lo que se hizo en Chaco Chico lo vamos a replicar en todo el país, ¿no? Pero es el momento de hablar de la fuerza política que tiene una primaria, es decir, va a disputar en internas la ubicación de los candidatos pensando en la general. Me acompaña Lucas Franco, ya ha estado Nogueira, estuvo Carlos López y hoy me acompaña Lucas Franco, que es de Libre del Sur, es la lista C, ¿no? ¿Qué color tiene la lista? Porque ahora viene, yo el otro día le decía a alguien, es un álbum la lista, ¿no? Tiene color, letra, tiene todo. Para que no se equivoquen, no se confundan todos. Las boletas son todas iguales. Son todas iguales. Todas iguales, rojas y azules. Lo que cambia que es la C. La C, la letra. El nombre de la lista en el orden difícil local es eso. y la foto. A ver, charlando con dirigentes históricos de acá, le preguntaba cómo se hace la diferencia en una elección como esta, la de agosto, cómo se hace la diferencia de Franco a López, a Nogueira y a López y a Arrizabalaga, cuando la construcción es bien nacional. Es decir, ¿cómo militan ustedes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Corte de boleta se puede producir? Esto le aclaro porque no se salió a decir que no se puede cortar boleta. Sí, se puede cortar boleta. Mientras se respeten los 3 niveles, se puede cortar boleta. Pero, ¿cómo vienen laburando esto ustedes? ¿Qué piensan hacer? Bueno, lo que nosotros venimos laburando es nuestra propuesta. Nosotros no nos enfocamos en el desarrollo de nuestra campaña, no nos enfocamos en marcar o expresar o hacer hincapié en diferencias que hay entre las distintas listas. Nosotros caminamos nuestra propuesta. Yo te he contado a vos y lo he planteado varias veces cómo fue el proceso de toma de decisión, de afrontar esta interna. Bueno, nuestra historia no es una historia de internas, no es como partido, ¿no? Yo pertenezco a una fuerza política que no ha afrontado internas en otro momento. Entonces, la decisión de que cada espacio político presente su propuesta y sean los vecinos los que decidan, tenía que ver con la premura en la discusión del armado de listas en el orden nacional, provincial y local, y al no ponernos de acuerdo, bueno, decidimos utilizar una herramienta que se plantea precisamente para la utilidad que le estamos dando, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo resalto que este es el único espacio que ofrece esa posibilidad a los vecinos. Y después lo que nosotros trabajamos es nuestra propuesta. Y eso es una continuidad de lo que venimos trabajando en el periodo preelectoral. Nosotros en campaña hablamos conceptualmente de la corrupción. Nosotros creemos que tenemos graves problemas, serios problemas con respecto a la corrupción en el municipio de Moreno, que esta es una campaña legislativa, esta es una elección legislativa, con lo cual a quienes vamos a elegir son los hombres y mujeres responsables de controlar al Ejecutivo, entonces son aquellos que tienen como responsabilidad enfrentar a la corrupción. Una de las responsabilidades fundamentales de los concejales es esa, es enfrentar la corrupción, es impedir, denunciar la corrupción. Y después, ¿qué cosas se van desprendiendo de esa situación? ¿Qué se desprende de la corrupción? La corrupción nos deja sin asfalto, nos deja sin seguridad, nos deja sin recolección de residuos, nos deja sin salud. ¿Por qué nos deja sin salud? Porque la plata que debiera utilizarse en estas áreas se pierde, no se controla y no se revé. Digo, uno mira las rendiciones de cuentas y se van millones de pesos malgastados en combustible para los patrulleros, que es lo que aporta el municipio, y después eso no se resuelve, se van millones de pesos mal pagos al trébol y después eso no se resuelve, el municipio nunca revé las decisiones, la mayoría automática certifica constantemente esas decisiones del oficialismo, que son siempre las mismas y continuas. Entonces, tenemos una oportunidad de ir a poner en debate estos temas. Vos decías recién... ¿Y cómo hacer poner en debate? Porque hay algo que ustedes vienen sosteniendo, que es la importancia y el valor que tiene la función de concejal. Yo he visto a muchas personas que han llegado al Consejo Deliberante con la misma expresión de deseo y no pudieron llevarla a cabo. Y le hacía una pregunta que es la que te puedo hacer a vos hoy, es cómo vinculan la tarea legislativa con el afuera. Es decir, si no hay fuerza adentro, tiene que salir afuera.
Bueno, para el cambio. este es el... Eso es romper la corporación política, o intentar modificar la corporación política. Ahí vos me preguntabas recién cómo caminamos nuestra propuesta, ¿no es cierto? Por un lado, el concepto institucional, que es esto que decías vos. Nosotros hacemos mucho hincapié en el rol de los concejales, en qué es lo que estamos votando. Digo, es mentira que estamos votando, no afrontamos una elección ejecutiva. Entonces yo veo candidatos que dicen, yo te hago el hospital, yo resuelvo tal cosa. Y pocos hablamos de, en realidad, ¿para qué sirve un concejal? Entonces, pues el imaginario social, ¿qué es un concejal en el imaginario social? Es un gestor de lujo que te puede conseguir algún trámite, que te puede facilitar, y no es eso. Entonces, por lo tanto, el afuera, que vos decís, no reclama al Consejo Deliberante lo que tiene el derecho a reclamar. Entonces, ahí aparece el compromiso político con el afuera. Es decir, que la idea de ustedes es naturalizar o resignificar la función del concejal. No, es utilizar el Consejo Deliberante... Sí, no, primero explicarle a la sociedad para qué está un concejal. Cuando hablo de naturalizar, digo, o resignificar la función. Es resignificar en realidad, porque lo que está naturalizado precisamente es el rol de hecho de los concejales hoy. Entonces, cuando charlamos con el vecino, ¿qué le decimos? Primero, ¿qué es lo que proponemos? ¿Para qué nos proponemos? Yo quiero ser concejal. ¿Para qué quiero ser concejal? Para asumir el rol que tiene que asumir un concejal. ¿Cómo eso se vincula con el afuera? Y ahí viene la segunda parte de la charla, rompiendo un poco el statu quo de la institución, que es el concejal tras el escritorio esperando que quizá le llegue un problema. En realidad, ahí el compromiso político que tenemos que asumir y que nosotros estamos dispuestos a asumir es salir del Consejo Deliberante, para que la gente después pueda entrar. Yo he visto muchísimas sesiones... no es la sesión itinerante, no es eso. No, el otro día fui a La Reja y nos contaban los vecinos de La Reja que en la sesión itinerante de La Reja una buena parte de la población de ahí no se enteró. Por lo tanto no la pudo utilizar. No pudo ir a discutir, después nos hablaban de las vallas que hubo... No la pudo utilizar. Entonces, a mí me parece bárbaro que exista el Consejo Itinerante, porque el Consejo tiene que estar presente institucionalmente en el barrio. Pero eso no puede ser un hecho aislado que se da una vez cada 6 meses o una vez cada año en el barrio o en la localidad donde le toca. Tiene que ser una práctica. Y la decisión es política de transformar esa práctica. El concejal tiene que estar en el barrio. Nosotros decimos, ¿por qué el concejal atiende en su oficina? El concejal tiene que poder atender en las instituciones del barrio. El concejal tiene que estar presente en la sociedad de fomento para atender a los vecinos, en la escuela, en el comedor, en la institución barrial, en la casa de un vecino, en donde se pueda generar un ámbito de charla con los vecinos, de vínculo, de comunicación. Ahí tiene que estar el concejal, porque ese es el insumo fundamental del trabajo legislativo. ¿Qué es lo que uno propone dentro del Consejo si no tiene vínculo con la comunidad? A ver, un segundo. ¿Cambiamos el micrófono? Sí, gracias, porque desde acá estoy escuchando el ruido. Pero salía. Voy a decir que mientras el planteo de Franco es hay algo muy interesante que va a ocurrir en menos de 120 días, ¿no? Y es para que ustedes recuerden, porque los concejales, los que han llegado al HCD con intenciones de renovar la política, Barreiro es uno de esos hombres que tiene una fuerte presencia territorial, Carlos Benítez de la agrupación John William Cook, Pablo Lombardi de la Juventud Sindical, la señora Mariel Fernández del Movimiento Evita, lo puedo sumar a Lagastino allí. Van a tener que explicar por qué lo que dijo Wes no se va a cumplir. Estoy hablando de la recolección de residuos. Wes dijo, y repitieron todos, que estamos en un sistema mixto. Hoy estamos en un sistema mixto porque la municipalidad hace el trabajo que el trébol no realiza y se le paga al trébol. ¿Qué dijo Wes? Una parte será pública y otra privada. Llegó el pliego de licitación, esto lo voy a trabajar con ustedes la semana que viene, pero aparece en el primer desglose, que es una fundamentación del proyecto, que el sistema será concesionado y prestadores múltiples, privados. Así que de mixto ya no tiene nada. Y lo segundo es que pasamos de pagar de este año de 95 millones, yo ya estoy haciendo el cálculo, son más de 150 millones porque en el primer año del próximo, digo 2014, la renegociación establece un 25% a favor de la empresa, sea quien gane. Así que el presupuesto global no es de 141, será de 150. Entonces los concejales que mencioné, que llegaron para renovar la política, van a tener que explicar cómo sigue lo privado, cómo se divide en 3 áreas distintas el municipio de Moreno y cómo pasamos a 60 millones más.
sin que exista mecanismo de control. Lo que leí en el pliego es igual al pliego que leí en el año 2001, que era el trébol. Igual, calcado. Bueno. No, con esto, Barreiro, Benítez, Lombardi, Alagastino, llegaron al Consejo Deliberante con la misión de renovar y de transformar las prácticas y los usos y costumbres cotidianos de la política, ¿no es cierto? Esto dicho por el propio intendente en la inauguración de las sesiones. Claro. Esta lista también lo expresa así, ¿eh? Bueno, por eso, digo, esto tiene Recién que ver con el constante Segovia. ejercicio de hacer memoria de lo que nos va pasando. Todos esos concejales votaron el presupuesto, votaron la rendición de cuentas, votaron la propuesta de instalar un basural en Cuartel Quinto, votaron los 100 millones de pesos presupuestados para este año para el trébol, votaron certificar todas las chanchadas en la rendición de cuentas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de transformar los usos y costumbres? ¿Cuáles son los usos y costumbres del Consejo Deliberante? Yo escuchaba a Lagastino, por ejemplo, plantear que los concejales que no van a trabajar tienen que sufrir un descuento como cualquier trabajador. Conceptualmente estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Alagastino plantea eso para un concejal, intentando buscar cómo pelearse con Claudia Seff, con quien ahora comparte lista. Curioso, ¿no? Sin embargo, no planteó nada acerca de por qué se le paga a una empresa privada, monopólica en Moreno, por el servicio que no presta. Entonces, conceptualmente dice que el concejal que no va a trabajar tiene que sufrir un descuento. ¿Y dónde le salta la térmica cuando una empresa que no presta el servicio que tiene que estar prestando cobra millones de pesos? Ahí no dijo nada. Entonces, en estas cuestiones son las que hay que hacer mucho hincapié en la charla con los vecinos. Lo que nos pasa es que la comunidad de Moreno no se entera de que eso suceda dentro del Consejo Deliberante. Entonces, por eso es importante el vínculo con el afuera y que sea un compromiso político de quienes aspiramos a asumir una banca. Eso de informar sería asumir el compromiso de, ante cualquier proyecto, ir a un barrio, a una sociedad de fomento, no esperar que los medios hagan ese laburo, sino que ustedes se asumen ese compromiso. Nosotros asumimos el compromiso de estar presentes institucionalmente, digo, con el rol, la banca que nosotros aspiramos a asumir va a estar presente en el barrio para conversar, digo, comunicarse y construir propuestas junto a los vecinos. Pero además, digo, y esto es institucionalmente sencillo, nosotros pretendemos presentar un proyecto para que sea obligatorio que el Consejo Deliberante Institución informe mensualmente todos los hechos que ahí suceden. O sea, así como nos llega el boletín con la cara del intendente y donde nos cuentan que está todo bien, que nos llegue un boletín explicándonos qué se votó en el Consejo Deliberante y quién votó cada cosa. Entonces, cuando a fin de año se realiza la sesión en donde se discuten las tasas municipales y aparecen los aumentos del 20, el 25, el 30% en las tasas municipales para los vecinos de Moreno, todos puedan saber que eso pasó y quiénes son los responsables de que eso haya pasado. El Consejo Deliberante es el que le pone el sello, y son hombres y mujeres que con su voto le ponen el sello a las propuestas del Ejecutivo, propuestas de ajuste, porque cuando nos suben las tasas municipales y los sueldos de los trabajadores municipales suben muchísimo menos, eso es un ajuste, es un ajuste. Cuando lo que más aumenta es lo que se le paga a una empresa privada y monopólica, eso es ajuste. Entonces, los vecinos tienen que empezar a conocer quién, además del intendente, certifica ese rumbo político. Y esos son los concejales. Entonces, es importantísimo que sepamos cuál es el rol que debe asumir un concejal y qué es lo que sucede ahí adentro. Ese es un compromiso político, pero además un compromiso institucional. El Consejo tiene que tener la obligación de informar qué es lo que está haciendo. Porque eso nos hace tener toda la información que precisamos y, por ejemplo, le brinda la posibilidad a los vecinos de Moreno de elegir de otra manera. No es moco de pavo que el presidente del Consejo Deliberante, ubicado ahí por decisión del oficialismo, hoy sea quien se autoproclama principal referente opositor. Esa interna cielo abierto que ha planteado el peronismo es la que pretende garantizar la continuidad de las prácticas históricas del Consejo Deliberante. Nosotros aspiramos a romper esa trampa. Bien, una pregunta final, respuesta breve. Imaginamos que pueden llegar ustedes, luego de la interna van a la general y estás en el Consejo, ¿sí? Además de la comunicación, ¿qué es lo que consideras que se puede hacer, es decir, dentro de lo posible, ¿sí? Lo posible, precisamente para no construir falsas expectativas que ustedes saben claramente que no son posibles en la medida que no se dé una correlación de fuerza. Vos sabés que sobre esto hay mucho para discutir, pero ¿qué es lo posible a realizar? Lo posible es dotar al Consejo de debate
en temas que hoy por hoy, gracias, por obra y gracia del oficialismo y su mayoría automática, no existen. Lo posible, y yo le doy mucha importancia al eje de la comunicación con el afuera. Digo, no es lo mismo si la correlación de fuerzas en el Consejo Deliberante indica que se aprueba un pliego con una empresa, o con dos, o con tres, que claramente favorece a las empresas en detrimento de los vecinos, y los vecinos lo saben, que si no lo saben. Entonces, eso se puede hacer, eso se puede lograr. Por más que ahí quienes asumamos el compromiso, quienes tengamos la voluntad de transformar esa práctica, seamos 1, 2, 3 o 4, y no seamos los 22. Se puede lograr establecer otro término de correlación de fuerzas con la participación de los vecinos. Y eso tiene que ver con un compromiso político. Y eso es precisamente lo que viene obturando el oficialismo y los históricos aliados del oficialismo en esta práctica desde hace por lo menos 18 años. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. No sé, le pregunto a la productora, ¿tenemos algunos minutos más? ¿Tenemos que ir a tanda? ¿Nos tenemos que ir? ¿Cómo es? ¿Cuántos minutos tengo, director? Porque puedo ir a una tanda breve y sí, gracias a la productora. Voy a decir esto para cerrar, por lo menos esta parte, que es indicativa del tiempo y del momento. Los concejales del oficialismo a los que hice referencia tienen una gran oportunidad. La oportunidad no es favorecer al intendente Wes o a la empresa o a las empresas. Es favorecerse a sí mismos en una propuesta autónoma que modifique ese pliego, porque si se envió el pliego es que se puede alterar, se puede cambiar. Y lo primero que les sugiero a todos los concejales, sin excepción, es que busquen la facultad que les cede el Consejo Deliberante al Ejecutivo. Vean eso, porque si no se modifica eso, todo lo demás que pueden decir es peor que un juego. Hay una delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo en una instancia clave que es la afectación más importante de recursos en contratación privada que tiene una comuna como la nuestra. Entonces, lean porque tienen 120 días. No esperen el último día para decir tenemos que entregar las zonas porque si no la gente se queda sin recolección de residuos. No lo hagan. Sobre todo los jóvenes. Los que tienen años saben que esa es la práctica. Los jóvenes, los que vinieron a renovar la política en el orden local, tienen esta instancia. Y no pueden decir que no sabían. Pausa y buscamos el cierre del programa.